tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, o el 95.1 de FM o 1530 de AM si nos escuchas desde Austin, Texas. También puedes sintonizarnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien en cualquier parte del mundo que te encuentres en www.radiomujer.com.mx. Recuerda que en la página también tenemos el chat para que te comuniques. En unos minutitos más ya estaremos conectados a través del chat, y también tenemos nuestro Twitter, que es @desde tu mirada, todo pegadito, para que te comuniques con nosotros. Y el día de hoy tenemos, ya para cerrar la semana, este tema interesante, nombres y su significado en la familia, que en la tarde, Claudia, me agarraste en curva. Dije yo, bueno, estamos todavía ya entramos a mayo, estamos en el calendario de mayo de las mamás, pero no, estamos cerrando todavía el calendario de abril. Estamos con estos temas acerca que nos enfocamos más a propósito de los hijos. Y este significado, más que trascender a la cuestión como más mística que a veces se habla a propósito de el significado de un nombre en particular, y que en muchas ocasiones se trata, y en muchos, pues como, no sé cómo llamarlo, como ramificaciones, se le trata como si fuese algo similar a lo que se hace con los diccionarios de los sueños, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, el nombre fulanito de tal significa fortaleza de XYZ, o significa que es el hermano gemelo de XYZ, y entonces una persona con X nombre va a aportar X energía, etcétera, ¿no? No es desde ese punto y lo aclaro porque me parece que es al menos lo más conocido, lo que más coloquialmente se maneja, sino desde el aspecto del sentido y el significado que le dan los padres a ese nombre. Antes, para diversos temas, hemos hablado a propósito de cómo es que la persona que viene al mundo va existiendo incluso desde antes de nacer, en el deseo, porque se va formulando en el deseo de los padres. Es este deseo de los padres el que le va creando, el que le va preformando cierto nicho, y que le va dotando ya de ciertas características. Si tú te das cuenta, si tienes hijos, o te han platicado, por ejemplo, tus papás a propósito de tu llegada al mundo, todo lo que gira al torno de será niña, será niño. Hay veces que ya está muy puesto ese deseo en que sea un niño para poder compartir estas cosas, o que sea una niña para poder compartir estas cosas. Todo esto que va en relación al deseo de los padres va preformando ese espacio y va otorgándote una cierta identidad, de hecho, como, digamos, la base donde se va a ir cimentando tu identidad desde mucho antes de que nazcas. Y el nombre tiene que ver también con esto. Por ejemplo, si te ponen el nombre, es significativo cuando le ponen el nombre del propio papá, cuando te ponen el nombre de tu papá, por ejemplo, no porque siempre signifique lo mismo, no siempre va a significar que si tu padre te puso su propio nombre o tu madre te puso su propio nombre, signifique que quiera que hagas, que seas igual que ella. A veces puede sí portar este deseo, que seas como una extensión de sí, que seas una extensión que cumpla los deseos que no pudo cumplir. A veces puede ser como una especie de tributo, por ejemplo, a la propia madre o al padre, cuando portas el nombre de tus abuelos, que además pueden haber ya fallecido. Y lo curioso es que en otras veces lo hemos hablado, no necesariamente es el nombre, ¿no? Se nota mucho cuando, por ejemplo, a ti, por ejemplo, de niño te podrían haber dicho tu papá o tu mamá, oye mami, o oye papi, si eres niño. Y bueno, este tipo de sobrenombres de cariño, por supuesto que indican qué es como qué hueco afectivo se está cubriendo con tu presencia, y más aún cuando es el nombre directo de esa persona, de tu abuelo o de tu abuela, sí tiene que ver. Y también, por supuesto, en relación a cómo es que se llevan, cuál es la relación entre tus padres y tus abuelos, han fallecido, todavía están con vida,
todo esto se va envolviendo y nos va creando no un destino inesquivable, no es que entonces necesariamente vas a desarrollarte y vas a ser de tal o cual manera, pero sí las bases. La verdad es que llegamos en blanco y lo que nos aportan es lo que tenemos al principio para de ahí partir. Y bueno, pues en función a estas bases es que nosotros mismos vamos descifrándonos, no nada más el mundo de afuera, sino que nos vamos descifrando nosotros, ¿no? Y acá pasa algo muy curioso, ¿no? Porque si bien se van haciendo muchísimos intentos de explicar, ¿no?, todo lo que viene alrededor del nombre, yo también tengo esta misma idea, Gaby, de que van quedando como si fuera un significado místico, ¿no? Y es que es una cosa muy curiosa, porque, fíjese, de alguna forma, siempre que queremos explicar algo que no sabemos cómo, ni por qué, ni le encontramos ni pies ni cabeza, se nos ocurre que es algo mágico, ¿no? De repente, como por ahí podemos tener alguna sensación de que el nombre tiene un significado, de que el nombre nos carga de alguna manera con un destino, y al momento de quererlo entender, le vamos a poner alquimia y karma y energía y mil cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no se tienen todas las bases como para pensar alrededor de la dinámica, ¿no?, psíquica, por ejemplo, de el significado, ahora sí, de por qué nos ponen tal o cual nombre. Y ahí es lo mismo que pasa con los sueños. Nos parece algo, pues, desconectado de nuestro conocimiento. Y, inmediatamente, ¿qué es lo que se le ocurre a nuestro cavernícola interior? Que es algo mágico, ¿no? Es así como, ¿cómo sucede esto? Es magia, ¿no? No le buscamos más significado. Es que el otro día escuché a mi abuela, es magia, son espíritus, ¿no? Es que el otro día estaba en la calle y sentí como que empezaba a volar, es magia, es un significado. Pues no es magia, son un montón de estados alterados tal vez de nuestra conciencia, pero que tienen una explicación distinta y que a veces no es tan glamurosa como pensar que es magia. Igual con el asunto de los sueños, ¿no? En los sueños y en los nombres vamos a encontrar un significado inconsciente en el deseo de llamarnos de tal o de cual forma. Fíjese, y esto siempre se va hablando alrededor de que nos pongan el mismo nombre de los padres, o que nos pongan un nombre en específico, ¿no?, como el de la abuela o el abuelo. Pero la verdad es que cualquier nombre que nos pongan va a tener un significado. Y tiene un significado que va a hablar del propio narcisismo de los padres, ¿no? Esto es algo por lo cual muchas veces se dice que no es algo como muy positivo ponernos el mismo nombre que los padres. ¿Por qué? Porque quedamos con esta idea de que ellos quieren que nosotros seamos como ellos, que seamos tal vez como el hermano muerto, o que seamos como la pareja anterior, con este tipo de nombres. Pero, ¿qué nombre se le ocurre a usted que nos pudiera poner nuestros padres, o que usted le pudiera poner a uno de sus hijos, que no tuviera que ver con su propio pasado y que su significado no tuviera nada que ver con usted? Ninguno. No le vamos a poder poner de ninguna forma a nuestros hijos, a menos de que quede desconectado totalmente y que le pongamos así como, no, es que no hay forma. Entonces, como que me quise acordar, como que quise pensar en algo que realmente hablara de una indiferencia, pero no hay manera. Hasta eso hablaría de nuestra indiferencia y de nuestro deseo o la falta de deseo para con nuestros hijos. Entonces, claro que no es una cosa muy linda llamarnos igual que todos en la casa, ¿no?, que todos los hombres. ¿Por qué? Pues porque eso va disolviendo de alguna manera nuestro sentido de identidad, y más cuando somos pequeños, ¿no? Pero no nos vamos a poder escapar realmente del deseo de los padres, y no es algo ni siquiera de lo que nos tuviéramos que escapar, ¿sí ve? En un primer momento es gracias a ese deseo que nosotros nacimos. Como por qué tendríamos que estarle dando vueltas, ¿no? Si nuestros padres no hubieran querido, si alguno de los dos no hubiera querido, si quieren el peor de los casos, no hubiéramos nacido. Y eso es lo que nos va a cargar de significado en nuestra vida. Y parte de ese significado lo podemos llegar a conocer por el nombre. No quiere decir que el nombre lo es todo. Es una parte de lo que nosotros podríamos conocer ahora sí, de cuál era esta intención, cuál era lo que se estaba proyectando sobre mí en cuestión del deseo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo, ya estamos en el chat en www.radiomujer.com.mx. Regresamos. De ahí que en muchas familias el hijo varón sea tan buscado, aún en estos tiempos que ya no se manejan cuestiones de reyes ni nada por el estilo. De todas maneras, el hijo varón en muchas ocasiones es visto por el padre como muy importante para que porte ese nombre y, digamos,
si le pusiesen el mismo nombre y así sucesivamente a su hijo y a su hijo y a su hijo, sería como fantásticamente, por supuesto, una forma de eternidad, ¿no? De seguir existiendo al menos ese nombre sobre la tierra. Y esto aporta cierto confort a muchas personas y llega a ser declarado explícitamente ese deseo, y en muchas ocasiones, en efecto, ahí están esta pareja dándole un hijo, pero dándole un hijo para que porte el nombre de esta otra persona. Digamos, ya desde el principio, ese lugar que se le está creando no es para él, es un sitio ajeno. Más bien, digamos que esta personita sería, al menos en ese momento inicial, pensada como una especie de comodín, como viene en blanco, como todavía no tiene nombre, como todavía no tiene carácter, personalidad, se lo podemos ir haciendo. Todo esto haciendo una mezcla de nuestros deseos y nuestras angustias, conscientes e inconscientes, por supuesto, porque conscientemente hay muchas personas que así lo saben de antemano, ¿no? Es que yo quiero que sea un hombre que haga tal, o yo quiero que sea una niña y la he visto de esta manera y la he visto de esta otra manera. Y, en fin, este deseo es importante y puede llegar a convertirse en una cuna para la persona recién llegada o para la persona que está por llegar, pero también puede llegar a convertirse, más que en una cuna, en algo que lo acoja y que le permita seguir creciendo a partir de ahí. Puede llegar a convertirse en una cosa como una cajita muy estructurada, ya preestructurada, de donde difícilmente se le va a dejar salir. Y bueno, aparecen este tipo de exclamaciones como: ¿ya viste cómo se parece a fulano? Y el bebé son como casi todos los bebés. Una roncha. Sí, es como una ronchita hinchada y no se parece a nada, se parece a un bebé, ¿no? Pero los otros ya le vieron cara de alguien. Y es ahí como se van planteando las expectativas, ¿no? O, mira, tiene los ojos de fulano, y también vemos una roncha, ¿no? Es como un ombligo, el niño todo hinchado, ¿no? Todavía sin forma y todavía no puede ni controlar los ojos ni las manos, ¿no? Pero ya se parece a alguien. Y es que ahí es en donde nos empezamos a formar como personas. Si ve, era de lo que le estaba platicando el bloque anterior. De repente, como que vamos queriendo encontrar el hilo negro en una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no escuchamos este tipo de afirmaciones, ¿no? De algún psicólogo chamán que dice: es que tus problemas, ¿cómo te llamas? Fulano. Igual que quién, que tu papá, no, que tu abuelo, sí, ese es el problema, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Cámbiate el nombre. Es que, mira, si nos vamos, ¿tu abuelo a qué se dedicaba? Y ya nos ponemos a investigar en este tipo de cosas absurdas, ¿no? Que es de alguna manera como querer encontrar una única causa, ¿no? La máxima posibilidad de que por eso es que nosotros estamos de tal o de cual forma, que nosotros tenemos tal o cual problema con nuestra pareja o con nuestras relaciones, con quien sea. ¿Por qué? Por el nombre, ¿no? Entonces, es como querer reducir todo a un único factor, y arreglando ese único factor nos viene esta idea maravillosa de que así todo va a cambiar, ¿no? Y bueno, pues no hay una cosa más cerrada. ¿Por qué? Por esto mismo que estábamos hablando de los niños y su parentesco con nadie, ¿no? Realmente ahí la cosa va a ser cómo nos van viendo las demás personas, ¿no? Cómo nos ven las personas que nosotros queremos. Y esto, alrededor de nuestro nombre, del nombre con el que nos acaban nombrando a nosotros, es lo que le da el significado. Porque fíjese, nosotros nos podemos llamar Francisco, ¿no? Y nuestro abuelo se pudo haber llamado Francisco, y nuestro padre Francisco también, y el bisabuelo Francisco. Todos nos llamamos Francisco. Pero al final de cuentas, cada quien es un Francisco con un tono diferente. Así tengamos el mismo nombre, bueno, pues no nos vayamos con narcisismo, ¿no? ¿Usted cómo se llama? ¿No? Yo me llamo José Luis. ¿Cuántos José cree que existan en México? No. Cualquier cantidad, así como que la idea de que porque me llamo, o de que usted se llame José igual que yo, o que se llame María igual que otras 400 millones de personas, ¿no? Que nos podríamos encontrar en el mundo, no le da el significado, no está en las letras, porque esa es otra, Gabriela. De repente vamos viendo como estas cosas
pues mágicas, ¿no? Así como curiosas de que está el nombre y se le quiere sacar el valor a cada letra y por lo tanto sale un número. Mire que no lo hablo al tanteo, son cosas que uno de otra manera en su formación y en la práctica se va topando, ¿no? Hasta personas que llegan muy ansiosas al consultorio porque han tomado una de estas situaciones como una verdad absoluta, ¿no? Y ya llegan hasta con el problema en específico. Es que esto es lo que me está sucediendo, no. Fíjese todo el delirio que se puede generar alrededor de una cosa tan rara, ¿no? Tan falta de significado para lo que nosotros lo queremos asignar, ¿sí ve? No porque nos llamemos de tal o de cual forma es lo importante, es el nombre y la forma en que se nombra dentro de nuestra casa. Por ejemplo, no es lo mismo llamarse María que María como la hermana de mi madre que murió antes de que yo naciera, ¿sí ve? Ahí es en donde está el asunto. Y aún así es uno de los tantos factores que nos van a ir haciendo la persona que nosotros vamos a ser en un futuro. No quiere decir que ese sea el único punto. Aparte de que siempre hay una cosa muy interesante, ¿no? De repente al hablar de estas cosas desde el psicoanálisis nos puede llegar a dar esta sensación como de pesadumbre, ¿no? De decir, uff, entonces si el otro quería que yo fuera, ¿y cómo me zafo de eso? No es una cosa tan determinante, sí es muy pesado, pero también está nuestra pulsión, ¿sí ve? También está nuestra propia fuerza libidinal que nos puede sacar adelante de todas esas cosas y que de repente nos pueden intentar tratar como enfermos y nosotros nos sacudimos eso, ¿no? Hay muchas otras cosas de las cuales podemos ir agarrando fuerza, mientras no nos creamos esta historia de los nombres, de la fecha de nacimiento, del horóscopo, de lo que usted quiera, porque eso sí es quedar determinado a un futuro que definitivamente no está escrito. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos. Estamos hablando acerca de los nombres y su significado en la familia. Y bueno, ya hemos hablado de que no se trata de cuestiones místicas que desde afuera llegan y se le imponen a tus hijos, ¿no? Creo que al momento de elegirle un nombre sería más provechoso pensar, más que en algún nombre que te resulte como que va a llegar a imprimirle una energía externa a tu hijo o a tu hija. Piensa que realmente eso que se le va a imprimir es tu propia libido, es la energía de tu propio deseo, que por supuesto en gran medida desconoces. Lo ideal, digamos, si estuviésemos como en una utopía, sería que pudieses tener tus duelos más o menos resueltos, más que menos resueltos, para al momento de tener un hijo, de tener una hija, bueno, pues quede menos impregnado de la carga de solventar esta falta, ¿no? De llenar este hueco en ti. Por supuesto que como se trata de algo que nos viene del inconsciente y que también es parte de lo que nos constituye, francamente no nos podemos escapar de nuestro propio deseo inconsciente, no nos podemos escapar de esto que nos inclina a gustar más de una cosa que de otra, que nos inclina a un nombre determinado en lugar de otro, pero lo que sí podemos hacer es tener este conocimiento de causa, en verdad, no siempre que asumas algo a una cosa externa a ti, a una cosa que tiene que ver con algología, la numerología o lo que se alogía, es más, ¿no? Incluso la psicología. Cuando vayas haciendo este tipo de cosas, más bien se trata de centrarte en ti, de centrarte en por qué realmente te llama ese nombre, cuál será el verdadero motivo que a ti te está, por lo que a ti te está latiendo o te están haciendo poner eso o dirigirte de esa manera, por qué te imaginas a la personita de esta otra manera. Y el simple hecho de hacerlo consciente, no para que te detengas y entonces le cambies de nombre o le pongas otra cosa, no, pero el simple hecho de hacerlo consciente
hace una división muy interesante, porque ya desde ese momento es como que tú puedas reconocer que eso es tuyo y eso no es de la criaturita que está a punto de llegar. Digamos, ninguno de nosotros podemos escapar realmente del todo a nuestro deseo inconsciente, y no deberíamos. Es algo que nos constituye y es algo que nos mueve y es algo que nos forma y nos da nuestra personalidad y nuestro carácter. Pero esto sí es muy importante, sí podemos permitirle a las otras personas que escapen de nuestro deseo inconsciente. Lo que quiero decir es que en determinado momento este niño o esta niña a la que yo imaginaba quizás como un doctor que estudiase cierta carrera, o que compartiese mis gustos en el fútbol o mis gustos en la moda o en el comprar ropa, qué sé yo, lo que sea que cualquier persona le pueda imprimir, o mis valores, va a crecer y en el mejor de los casos va a elegir sus propios valores, sus propios gustos, y en ese momento entra este golpe tremendo al narcisismo de pensar: esto no es lo que yo tenía planeado, esto no es lo que yo hice, ¿no? Porque además es esa la queja que está muchas veces: yo no te eduqué así. Pues no, pero ¿qué crees? No eres el universo para esta persona. Esta persona también está en contacto con otras personas. Esta persona también formó un criterio propio, y ese criterio propio puede contradecir cualquier otro, incluido el tuyo, ¿no? Esto es algo bueno. Esto tiene que ver con un acierto que tuviste en determinado momento, o con una fuerza libidinal muy fuerte que tuvo esta criaturita para anteponerse, si es que tú estuviste todo su desarrollo tratando de evitar que formara su propio criterio. Pero esto es algo totalmente bueno, porque una persona que tiene un criterio propio se va a centrar en sí, no se va a centrar en los estándares, no se va a centrar en las cosas de afuera. Y acuérdate que las cosas de afuera se pueden poner verdaderamente retorcidas y verdaderamente erráticas. Ha habido épocas en la historia en que las cosas más bajas y más despreciables son la norma y son lo que se considera correcto, y en esos momentos únicamente aquellas personas que son más o menos dueñas de su criterio y de su conciencia son capaces de decir: no, yo no, porque aunque todos estén marchando para el mismo lugar, yo sé que yo no debería hacer eso, porque no es lo que a mí me nace. Y verdaderamente, cuando hemos logrado eso, cuando hemos logrado que una persona tenga su propio criterio, entonces de verdad hemos creado una nueva criatura, no una extensión mía o una versión corregida y aumentada de algún otro miembro de la familia, ¿no? Que más o menos eso tendría que apuntar ahora sí la educación, no hacer una réplica. Y también pensando un poquito más sobre esto, ¿no? Sobre el significado de los nombres, hemos estado diciendo mucho sobre lo que no da de significado, ¿no? Sobre lo que no nosotros podríamos de repente entender como que fuera el significado último de nuestro nombre. Pero algo pasa con los nombres, y específicamente por acá, por nuestro país, por México, no estoy muy seguro si es el mismo fenómeno en otros lugares, ¿no? Pero acá, como de repente tenemos los nombres un tanto repetidos, nos vamos diciendo, sí, ¿no? Se nos acaba el calendario, imagínense, 365 nombres para tantos mexicanos. De repente por ahí sale alguien intrépido, ¿no? Con nombres más auténticos, pero de todas maneras, por más que queramos escucharnos muy únicos con nuestro nombre, pues lo vamos a repetir, ¿no? No es como que seamos la única persona en los billones de personas que somos en el mundo como para tener solamente nosotros ese nombre. Entonces lo que va pasando acá en México, ¿no? Y yo supongo que en otros lugares, pero no lo puedo hablar de cierto porque no es como que tenga un contacto como tan íntimo con otra cultura, pero nos vamos poniendo apodos, ¿no? Nos vamos dando un nombre diferente, hasta de repente puede ser el apodo burlón de los amigos, ¿no? Que ya se nos queda para siempre, ¿no? Como el Babas o una cosa así, ¿no? Pero que ya habla más de un aspecto de nuestra vida con el cual nos podemos llegar a sentir más identificados que con nuestro propio nombre, ¿sí ve? Y esto es como si nos hubiéramos autonombrado, como si la propia sociedad en la que estamos, más allá de nuestra familia, nos hubiera dado ese nombre. Y es muy interesante
ver cómo es que se nos nombra, porque hay personas que, bueno, pues simplemente se les sigue diciendo por su nombre, pero aunque se nos dice de una manera como similar a como nos nombraron nuestros padres, va a tener esta particularidad, porque no es nada más la palabra, ¿sí ve?, sino como la música que viene atrás al momento de nombrar nuestro nombre. Pensando con este ejemplo que le estaba diciendo hace rato, no es lo mismo que nos digan José a que nos digan José, ¿no? Es un detalle mínimo, pero eso le va dando ese nivel de autenticidad. Aún así lo vamos a repetir, ¿no? No es la idea que seamos los únicos nada más. Pero lo que le quiero decir con esto es que en esos nombres o en esas variaciones es en donde podemos encontrar realmente como el significado que nosotros podemos llegar a tener con alguien más. ¿Sí ve? O hasta de repente personas que no saben pronunciar nuestro nombre y ya nos nombraron de otra manera, ¿no? Y ya se volvió una cosa como medio acostumbrada, y a nosotros igual y nos gusta la idea o nos podemos resistir y estamos insistiendo en todo momento que ese no es nuestro nombre, o que no nos digan de esa manera, o a veces que nuestro apellido resulta más llamativo para las personas con las que nos rodeamos que nuestro propio nombre, ¿no? Y nos empiezan a nombrar de esa manera, o que nos empiezan a decir, aunque no nos llamemos como nuestros padres, ¿no? Que nos digan, por ejemplo, el nombre de nuestra madre, pero ¿cómo sería? Como en masculino, o al revés, ¿no? Que tenemos a nuestro padre que se llama Pepe y a la muchacha, como no saben cómo se llama, le dicen Pepita, ¿no? Y ya con eso, para desgraciarnos un rato el día, ¿no? Porque de repente no son los nombres que más nos hubiera gustado tener, pero en esos momentos nos vamos dando cuenta ahora sí de cuál es el significado que viene atrás de los nombres, porque podemos tener un nombre glorioso, ¿no? Como el rey de Inglaterra, si usted gusta, o como algún príncipe de Egipto, pero realmente el significado es cómo suena para los demás, cómo nos hacen sonar en su propia voz. Y esto es justamente lo que podríamos entender como nuestro significado, ¿no? Nos podemos llamar Ramsés, si usted gusta, ¿no? Como el máximo emperador de algún momento, pero si nos dicen Rami, pues como que ya perdió su grandeza, ¿no? Y eso habla más ya de nuestra persona y de cómo nos estamos proyectando hacia los demás. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Síguenos en Twitter, estamos en @desdetumirada. Tenemos ahí algunos nuevos seguidores. Regresando, seguiremos con el tema. Volvemos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir también con la semana. Estamos hablando acerca de los nombres y su significado dentro de la familia, y con todo lo que hemos estado reflexionando hasta ahora, habría que pensar realmente entonces qué lugar. No es que tengamos que tener miedo ahora de por qué le estoy poniendo tal nombre, o quizás lo estoy predestinando a que viva X cosas o a que llene ciertos vacíos. Esto tiene que ver con el comportamiento y con el espacio que le doy diariamente, no con algo que haya ocurrido en una ocasión. Quizás, por ejemplo, tú puedes tener a lo mejor hijos ya de más edad, y quizás te puedes dar cuenta, o te pudiste haber dado cuenta tiempo antes, que las expectativas que tenías sobre ellos eran unas que no les corresponden llenar. Y esto, el hecho de que tú te des cuenta y que alcances a distinguir esto, que alcances a distinguir tus propios deseos de los deseos que puede tener esta otra persona, que también pues tiene derecho a pensar y incluso aunque piense distinto que tú, es esta diferencia, y lo que va a derivar en tu comportamiento del hecho de hacer o no esta diferencia, lo que va formulando esto. Entonces no se trata de hacer cosas vagas como de pronto cambiarle el nombre, ya sé, lo voy a resolver, ahora le voy a poner otro nombre, o le voy a poner un apodo, o X, Y, Z, que de pronto también se le puede ocurrir a la gente. Depende de cómo lo vayas tratando él, y cómo vayas tratando, por supuesto, pues tus propios vacíos y tus propios duelos, ¿no? Todos tienen distintos duelos en la vida, no necesariamente debido al fallecimiento de seres queridos. Son duelos distintos del simple hecho de moverte de una etapa de tu vida a otra, de las cosas que lograste o sientes que dejaste inconclusas a lo largo de tu vida. Y es esta distinción
la que verdaderamente va a lograr darle un lugar o no al chico. Entonces, definitivamente cuando se sigue teniendo la idea de esta persona como una especie de fantasma, como una especie de espectro que viene a presentarse con aires del abuelo, y esto también es importante poder resolverlo, ¿no? Poder reflexionarlo. ¿Por qué? Muchas personas se podrán preguntar, ¿por qué este niño o esta niña se comporta o tiene ciertos ademanes o tiene ciertas costumbres tan similares a las que tiene, por ejemplo, o a las que solía tener tu papá, a los que solía tener tu mamá, a las que solía tener algún tío o alguna tía muy cercano a ti, si nunca lo conoció, si nunca se le avisó en conversaciones con la familia que solía tener este tipo de expresiones o este tipo de ademanes? Entonces, ¿por qué los tiene? Seguramente, y esto una vez más dictado por nuestra fantasía inconsciente, seguramente es que un aire de esta persona tiene. Cuando nos quedamos con esta idea, en verdad estamos haciendo de esa personita un fantasma, un ente que no pertenece a sí mismo, que pertenece pues literalmente a fantasmas de nuestro pasado. Y no es que de aquí sea como ya el secreto universal que está a punto de ser revelado, pero entre muchos otros posibles motivos del por qué podría, por ejemplo, el chiquito hacer esto, nosotros comunicamos demasiado a través de nuestro comportamiento, de nuestro propio comportamiento y de nuestros propios ademanes. En verdad, hacemos expresiones tan finas y tan delicadas que todas ellas van siendo pues registradas y todas ellas van siendo captadas, en especial por los niños, porque además los niños tienen, cuando van llegando al mundo, un universo muy cerradito, que eres tú, básicamente, son las personas que lo rodean. Entonces todos los ademanes que tú hagas, la tonalidad de tu voz que haces en distintos momentos, todo eso va cobrando un significado mucho más grande y para estos pequeños, ¿no? Y de ahí pueden ir recopilando datos, no como una computadora, no a una cosa consciente que vayan registrando, pero sí lo van añadiendo como a su bagaje. Por ejemplo, al momento de sonreír de X manera, hay veces, y tú lo debes de haber visto en otras personas, que hay melodías, hay momentos, hay cosas que tú puedes decir que de pronto a la persona parece que se le iluminan los ojos y se nota en la expresión. No es una expresión tan clara como decirte levanta las cejas o se ruboriza, no, pero hay algo que cambia en su expresión que tú a estas alturas puedes alcanzar, y seguramente lo has hecho, a cachar en algunas personas. Un niño cuyo mundo eres tú puede todas esas expresiones mínimas que ni siquiera tú te das cuenta que estás haciendo, las puede captar, y me puedo imaginar que si de pronto este chiquito o esta chiquita sonríe de ladito, de un solo lado, por ejemplo de la boca, como lo solía hacer X persona de tu agrado, es muy probable que se te iluminen los ojos o que tengas algún otro tipo de expresión en tu rostro que le comunique eso. Y de ahí es que nos vamos constituyendo, en verdad, nos vamos constituyendo desde los detalles más pequeñitos nosotros. Realmente somos como la suma de todos esos recuerdos, de todos esos detalles pequeñitos, no nada más de un nombre, ¿no? Sin embargo, ya ahorita ya para ir cerrando con este tema, ya la siguiente semana empezaremos con los temas de mayo, ahora sí, como tú estabas diciendo, Sí, Gaby, ahora ¿no? sí. Todavía estábamos ahorita en los temas de abril, alrededor de los niños. Ya la próxima semana vamos a estar hablando sobre la madre, imagínense, de todo lo que tendría que ver alrededor de esta figura tan importante. Vamos a hacerle algunas reflexiones aquí al aire. Pero, como le decía, ya para ir terminando con este programa, el programa de hoy era alrededor del significado dentro de la familia de los nombres, ¿no? Ya hablamos sobre muchas otras cosas del significado, pero de alguna manera estos nombres que nosotros vamos teniendo dentro de la familia nos hacen que dentro de la familia vayan teniendo un lugar nuestros, digamos, como nuestra persona, ¿no? O un deseo alrededor de estas cosas. Ahí sí
podemos encontrar de alguna manera este acomodo como ya dado, ¿no? Como con lo que íbamos empezando. Si tenemos el mismo nombre del padre o de la madre, es casi como si estuviéramos en línea de sucesión, casi en momentos de responsabilidad. Esto no es siempre, pero acá, más que por el nombre, acuérdense, tiene que ver con todo el significado que viene detrás de eso, ¿no? Detrás de lo demás. Por ejemplo, en nuestra casa, ¿por qué nos podrían poner, por ejemplo, en un nombre, en lugar de que nos llamáramos Teresa, ¿por qué nos podrían poner Teresita? ¿No? Teresita como nombre de pila, tal cual. Fíjese, en diminutivo. Claro, fíjese cómo ahí, ahora sí, a través de este tipo de cosas podemos ver parte del deseo como muy evidente de lo que se está esperando de nosotros, ¿no? Tal vez que seamos como esa persona pequeñita, que seamos como ese niño eterno o esa niña eterna que va a estar en casa. Estos son el tipo de cosas de las cuales nosotros tenemos que estar como muy conscientes a la hora de pensar en nuestra dinámica de la casa, ¿no? No tanto porque si nos llamamos Pepe o por si nos llamamos Pedro o Augusto tengan un significado en específico, sino justamente por lo que hemos estado hablando todo el programa. ¿Qué es lo que está esperando mi familia de mí? Y eso no tiene que ver con el nombre, tiene que ver con todo el lugar que se me está otorgando y de paso le ponemos como la cerecita al pastel con el nombre. ¿Sí veo? Porque nos podemos llamar totalmente distintos y sin embargo el deseo que está ahí puesto puede quedar muy claro para nosotros. No puede ser así como tan camuflajeado. Porque esto es lo importante, el significado que nosotros tengamos para las personas dentro de nuestra casa no solamente se constituye por el nombre, sino por todas las cosas y también, ahora sí, ahí entra otra cosa muy importante, nuestro propio deseo. Estábamos hablando sobre todo el deseo que podía existir de los padres, de llamarnos de tal o de cual persona, pero nosotros ahí somos como ese factor decisivo, ¿sí ve? Si a nosotros nos ponen este nombre de sucesor, de que nosotros vamos a hacer cuando ellos ya no estén, que nosotros vamos a cuidar a nuestros hermanos o a alguno de nuestros padres o a la madre, ahí eso es su deseo. Pero si nosotros no nos damos cuenta de este tipo de cosas dentro de nuestro propio deseo, porque todos de alguna o de otra manera andamos buscando ese lugar especial y andamos buscando cómo hacer para que me lo otorguen, y esos son caminos muy fáciles de obtenerlo. Si nosotros no nos damos cuenta de nuestro propio deseo y renunciamos a ese tipo de deseos que van hacia lo incestuoso realmente, ahí es en donde nuestro nombre nos acaba asignando, ahí es en donde nosotros no la creímos, y no tanto porque no lo hayan puesto, sino porque yo quiero ser esa persona. No hay que andarle echando la responsabilidad a nuestros padres, ellos han hecho lo que han podido. Pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que pase un excelente fin de semana. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, nos escuchamos el lunes.